Hola a todos, ¿cómo va? Bueno, voy a hablar con ustedes por acá para que sea un poco más simple las correcciones. Primero vamos a hablar de lo que fue la crisis del 30 y luego les voy a subir otro video de lo que se relaciona con Argentina en esa misma época, que es década de fama. La crisis del 30 ustedes tenganla en cuenta como una crisis que se hace mundial, pero que comienza sí o sí en los Estados Unidos, con algo que se llamó el Jueves Negro. ¿Qué fue el Jueves Negro? Fue la caída de la bolsa de Nueva York. Esa caída de la bolsa se fue dando porque en realidad durante los años 20, ustedes piensen, finalización de la Primera Guerra Mundial, eso va a hacer que Estados Unidos tenga muchísimo dinero. Acuérdense que Estados Unidos ingresa a la Primera Guerra Mundial en 1917 y en 1918 termina esa guerra mundial y todos los pactos, los tratados de paz los firma Estados Unidos. Por lo tanto, hay mucho dinero en el medio que va a ser beneficioso para Estados Unidos. Estados Unidos durante los años 20, al contrario de Europa, que fue el escenario de la guerra, se encuentra con muchísima plata. ¿Qué es lo que pasa con esa plata? La gente empieza a invertir en la bolsa. La bolsa es un sistema donde hay acciones, las empresas más importantes tienen acciones y yo compro esas acciones para resguardar mi dinero. ¿Qué pasó? Durante esa etapa se hicieron muchas más acciones de lo que realmente producía la industria. Eso hace que se produzca un desequilibrio entre lo que realmente hay y la cantidad de acciones por este mismo tema que estamos hablando acá. Eso llevó a que haya lo que, si quieren, hoy llamaríamos una corrida bancaria, que es ir a sacar la plata rápidamente. Entonces la bolsa de valores quebró. Yo no sé si la escucharon, pero con el tema este de la pandemia, hace yo no diría unos 15, 20 días o algo así, Wall Street cerró, dejó de trabajar, para decir de alguna manera, no me sale exactamente la palabra, dejó de funcionar para que las acciones no sigan cayendo. Bueno, en esta etapa del 30 que yo les hablo, no pasó eso, ¿sí? O sea que cayeron todas las acciones. Esa crisis del 30, que fue realmente muy grave, obviamente tocó a todos los sectores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el sector agrícola, que fue una de las cosas que yo les puse en el resumen, también va a tener problemas. Porque como hasta en los 20 había mucha plata y se vendía mucho, va a haber una superproducción de cosas. Y al haber una superproducción de cosas y no las vendo, el precio baja. Acuérdense, oferta-demanda. ¿Sí? Si yo tengo mucha oferta de un producto y poca demanda, es decir, poca gente que me lo quiera comprar, el precio va a bajar. Eso es lo que va a pasar igual en la bolsa, es lo mismo oferta y demanda. Entonces, la pregunta, que era la número 1, que no me la acuerdo bien, me fijo bien la pregunta para contestarles bien. ¿A qué se conoce como la crisis del 30? Tiene que ver principalmente a la crisis que se produce en Estados Unidos, principalmente en Nueva York y Wall Street, con la caída de la bolsa que trajo consecuencias primero en Estados Unidos y luego a nivel mundial. Bien, paso a la otra. ¿Qué fue el taylorismo y el fordismo? Estas son dos formas distintas de producción. Esto me parece que todos lo contestaron más o menos bien y que yo lo había puesto muy claro en el resumen. Tengan en cuenta que obviamente son dos personas, Taylor y Ford, que lo que hacen es mostrar cómo se puede trabajar de distinta manera. ¿Por qué? Antes lo que se hacía era trabajar. Yo tenía que armar esta cartuchera. ¿Y qué hacía con la cartuchera? Todo. Cortaba la tela, le ponía el cierre, le ponía la etiqueta, todo. ¿Bien? Listo. ¿Qué es lo que inventan? Primero, Taylor lo hace de una manera, si quieren, más mecánica, es decir, todo lo hacía cronometrando el tiempo. Entonces se hacía por tiempo. Entonces yo tenía tanto tiempo para hacer tantas cosas. Ford fue, si quieren, muchísimo más innovador y empieza a hacer lo que se llama el trabajo en cadena.
Si alguno de ustedes ahora tienen tiempo, así que si quieren pueden hacerlo, miren una película que se llama Tiempos Modernos de Charles Chaplin, que realmente está muy buena, obviamente es la etapa de cine mudo, pero muestra exactamente cómo era el trabajo en cadena. Cada uno en la cadena de producción hace una cosa, es decir, si a mí me toca que viene lo que sea, la cartuchera, y a mí lo que me toca es ponerle este gancho, yo estoy todo el día poniéndole un gancho a cada una de las cartucheras que pasan por esa cinta. ¿Se entiende? Entonces, son sistemas de producción que se van a implementar durante esa época y que obviamente en algunos casos, les diría en casi ninguno, se sigue funcionando o en cosas muy, si quieren, antiguas. Ustedes piensen que hoy ya estamos hablando de algo que se llama toyotismo, que tiene que ver principalmente con que casi toda la producción está computarizada. Bien, en esa no hubo demasiado inconveniente. Pasamos a la 3. ¿Por qué esta crisis de Estados Unidos se hace mundial? Bueno, esta crisis se hace mundial por una cosa, por algo principal, el comercio que tenía Estados Unidos con el mundo. Es decir, Estados Unidos, al tener tanta industria, lo que hace es vender para afuera. ¿Bien? Vendía. Y además, en muchos casos, consumía materia prima, o sea, importaba. Al estar Estados Unidos tan quebrado, ni compra ni vende. Por lo tanto, países, ejemplo, vamos a poner nosotros con el otro trabajo, por ejemplo, nosotros van a ver que países como Argentina va a verse perjudicado. ¿Por qué? Porque no le va a vender nada a Estados Unidos y a la vez todos los productos que le vendían, que le comprábamos a Estados Unidos, no se los vamos a poder comprar porque Estados Unidos no va a poder fabricar porque no tiene plata y lo poco que fabrica lo fabrica para ellos. Entonces, esa crisis que en un momento era de un solo país, porque supuestamente pasa ahí, pasa a ser mundial porque Estados Unidos es un país importante en el mundo. Nos guste, no nos guste, lo querramos, no lo querramos, eso no importa. Estados Unidos es primera potencia. Y después de la Primera Guerra Mundial, al haber quedado tan bien económicamente, va a ser una potencia que va a desplazar a lo que fue la potencia anterior, que era Gran Bretaña o Inglaterra. Bien. La otra pregunta era cuáles fueron las consecuencias de la crisis. Bueno, las consecuencias de la crisis fueron desbastantes, o sea, hubo de todo. Si hablamos de Estados Unidos, podemos hablar de gente que se tiraba de los rascacielos, pueden encontrar muchos videos que hablan de esto y muestran esto. Empresas totalmente fundidas, cambios económicos, políticos y sociales muy importantes en Estados Unidos, sobre todo para un país capitalista. Acuérdense que son países donde el Estado no interviene en la economía y acá esto se va a tener que revertir sí o sí. Y en el mundo es lo que les acabo de contar anteriormente. Y por último, ¿qué era el New Deal? El New Deal significa nuevo trato, ¿sí? Es el nuevo trato. Esto fue, si quiere, el programa que implementó Roosevelt, que era el presidente en ese momento de los Estados Unidos, para salir de la crisis. ¿Y cómo va a ser Roosevelt para salir de la crisis? Bueno, dejando un poco el capitalismo tan extremo de lado, es decir, va a intervenir en la economía, va a ayudar con empleo público, por ejemplo, que es algo que está totalmente vedado para un sistema capitalista. La idea de que se pueda tener empleo público en un sistema capitalista está bastante mal visto. Bueno, acá se va a hacer, por ejemplo, a través de la obra pública. ¿Por qué a través de la obra pública? La obra pública va a ser fundamental, porque pensémoslo, si yo tengo que hacer una ruta, ¿sí? Yo, Estado, yo hago una ruta como Estado. Primero y principal tengo que contratar gente, listo. Esa gente la contrato yo, perfecto. Esa gente va a cobrar, por lo tanto va a tener plata, bien. Pero yo además para hacer la ruta voy a poner en marcha otras industrias. La industria de la construcción, la industria del transporte, la industria y así sucesivamente. Entonces, haciendo este tipo de cosas, lo que se logró fue que
mucha gente que se había quedado sin trabajo y que estaba en lo que se llama en ese momento bancarrota, comience a trabajar y poder rearmarse dentro de eso. Fue esa crisis del 30. Ustedes piensen que hay gente que de pasar a ser un empresario que tenía millones de dólares, terminaron trabajando haciendo una ruta. ¿Tá? O sea, a ese nivel estamos hablando de lo que fue la crisis del 30. Por eso quiero que lo tengan la dimensión. Hubo otras cosas, el New Deal tuvo dos etapas, la primera y la segunda, pero ustedes tengan en cuenta de que esta crisis, que comienza un jueves negro, que fue pero no fue en el 30, sino en el 29, pero bueno, se la conoce como crisis del 30, en 10 años se acabó. ¿Por qué en 10 años? Porque en 1939 va a comenzar la Segunda Guerra Mundial. Y en esa Segunda Guerra Mundial, si bien Estados Unidos no participa desde un principio, 3 años más tarde sí va a participar y van a ver la diferencia que van a hacer nuevamente con la guerra. Bueno, espero que les haya servido. Ustedes saben que cualquier consulta me la pueden hacer por cualquier medio que tengamos conexión. Espero que la estén pasando lo mejor posible. Cuídense. Vamos a tener bastante tiempo de este tipo de conexiones, así que bueno, un beso grande para todos. Pásenla lo mejor posible.